continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Un saludo, que el Señor os bendiga. Bienvenidos a una nueva clase de Teología Sistemática. Estamos tocando el área de la Cristología. Esta va a ser la tercera clase de esta área. Hemos visto la persona de Cristo en las clases anteriores. Hemos hablado de la naturaleza divina de Cristo, la naturaleza humana, esa unión hipostática, de cómo en Cristo, en una persona, están esas dos naturalezas. También resolvimos algunas cuestiones particulares acerca de todo eso. Y bueno, llegamos al clímax, digámoslo así, de la teología sistemática, la obra de Cristo, la obra de expiación. Haciendo un repaso un poquito a lo que hemos visto hasta ahora, en estas 14 lecciones que llevamos vistas, estuvimos hablando primero acerca de Dios, sus atributos, de cómo Él es soberano sobre su creación, de cómo actúa en su providencia. Vimos cómo las criaturas se rebelaron, tanto Satanás y esos ángeles caídos, los demonios, como también el ser humano. Hablamos acerca del pecado y la condenación que cae sobre cada uno de esos seres, de esas criaturas que Dios creó por causa de esa rebelión ante Dios. Y vimos, como digo, la persona de Cristo. Hoy vamos a ver cómo Dios, a través de Jesucristo, enviando a su Hijo al mundo, muestra su misericordia para con los hombres. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, se identificó con nosotros en nuestra debilidad, en nuestros pecados, fue tentado en todo como vimos, pero sin pecado. Y gracias a la obra de Cristo que vamos a empezar a ver en el día de hoy, pues podemos ser salvos. Y eso es la mayor de las noticias, ese es el clímax, por eso digo que es el clímax de toda la teología sistemática. Es la centralidad de nuestra fe. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros podemos llamarlo a Dios Padre y un día, con nuestra esperanza firme, anclada en su palabra, estaremos un día allí con Él en el cielo por siempre, a todos aquellos que creen en el Señor Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Lo expresa muy bien Pablo en una de sus epístolas, en 1 Timoteo 1:15. Esta es la obra de Cristo resumida en un versículo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La Biblia, hermanos, describe la obra redentora de Cristo como el acontecimiento más significativo, más importante y profundo de toda la historia. La obra de Cristo, hermanos, es literalmente nuestra única esperanza. Si Cristo no hubiese hecho lo que hizo, hermanos, nosotros estaríamos perdidos sin ninguna esperanza. Así que tenemos que comprender muy bien lo que Cristo hizo, no solo para compartir esas buenas noticias, las mejores noticias a otros, sino también, hermanos, para recordarnos lo maravilloso de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y adorarlo y ser agradecidos cada día. Porque una de las tendencias que tenemos los cristianos es a olvidarnos de lo que Cristo hizo en la cruz. Ya lo tenemos como algo sabido, como algo que es un rudimento de la fe y que no necesita ser reexaminado, meditado. Hermanos, nos equivocamos cuando tomamos el Evangelio, la obra de redención, de esa manera. Necesitamos recordarnos el Evangelio constantemente, porque eso hace arder nuestros corazones, porque es la centralidad de nuestra fe, hermanos. Así que este punto, esta área de la teología donde vamos a ver la obra de Cristo, concretamente es muy práctica, por esto que digo, y a pesar de lo que muchos digan, toda la teología es práctica. Todo, hermanos, lo que hemos estado viendo tiene aplicaciones prácticas para nuestras vidas, pero especialmente recordar el Evangelio, la obra de Cristo, es más porque, por ejemplo, cuando enfrentamos cualquier tipo de lucha, de sufrimiento, de padecimientos, aflicciones, y ¿quién no padece cosas o ha padecido a lo largo de su vida, hermanos? Qué mayor esperanza, qué mayor gozo, qué mayor fortaleza que recordarnos lo que Cristo ha hecho y lo que nos espera.
en ese hogar celestial que el Señor ha preparado para nosotros. Así que eso es una confianza inquebrantable, una esperanza que no tiene palabras para describir, hermanos. Así que cuando estemos en momentos de dificultad, recordemos el gran amor de Cristo por nosotros y lo que nos espera. Que a pesar de nuestro caminar por este mundo, por esta tierra, sea un camino difícil, un camino angosto, pero nos espera la gran meta, el cielo, nuestro hogar, nuestra patria celestial. Y bueno, vamos a estudiar la obra de Cristo a través de dos grandes etapas. Hemos dividido la obra de Cristo en dos etapas, se pueden hacer diferentes divisiones, pero considero que esta es una muy buena manera de estudiar su obra, primero a través de su humillación y segundo a través de su exaltación. Ahora voy a explicar esto con un versículo que se encuentra en Filipenses para que entendamos mejor esta división. En la humillación vamos a ver la encarnación, cómo Dios se hizo hombre, y su muerte. Ese fue su estado de humillación. Y en la exaltación lo que vamos a ver es su resurrección, su ascensión al cielo y su próximo retorno, cuando el Señor venga de nuevo a por su iglesia y a juzgar a las naciones. Bueno, la humillación en ese estado de encarnación y muerte lo vemos en Filipenses 2, 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos ese estado de humillación, esa primera etapa con su encarnación y muerte en la cruz. Pero también tenemos el estado de exaltación, en donde Pablo sigue diciendo en Filipenses, los versículos 9 al 11, aquí mismo dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, aquí tenemos la exaltación de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, entonces, habiendo distinguido estas dos etapas, hoy y en la próxima lección nos vamos a centrar en el estado de humillación. Vamos a ver la encarnación y muerte de forma resumida, de forma introductoria, por supuesto, pero nos vamos a centrar en eso. Bueno, su estado de humillación empieza cuando Jesús se encarna, haciéndose hombre, como veis en esta imagen, de ese pesebre, ese lugar donde nació Cristo. Y para entender un poco mejor el estado de humillación, es bueno pensar en la idea de ese Dios soberano, majestuoso e infinito en toda su gloria y esplendor, cómo se rebaja y se hace un bebé que necesita pañales, que necesita que le limpien, disculparme que diga así, que le limpien el culete, que le den de comer, y encima naciendo en un establo, entre animales, en la condición más baja de la sociedad. O sea, pon en tu mente la imagen de Dios en pañales. Yo creo, hermanos, que nuestra mente no roza ni siquiera la grandeza de lo que sucedió en ese momento. La grandeza de cómo Dios se humilla haciéndose hombre. No hay palabras humanas para describir esto que sucedió ahí. Pero además, hermanos, de su nacimiento, de hacerse un bebé, luego, conforme va creciendo, experimenta todas las debilidades y todas las limitaciones que un ser humano tenía. El cansancio, el sueño, etcétera, el hambre, la sed, y todo eso es una manera en la que Dios, sin necesidad de nada, se humilla a sí mismo, haciéndose un hombre. Como digo, para nosotros es difícil de comprender esto, pero cómo Dios se hace en todo como nosotros, cómo Dios se expone a las tentaciones que se exponen los seres humanos, pero vemos cómo Dios es tentado en todo, pero sin pecado, como estuvimos hablando en la lección anterior. Vemos cómo Él vive una vida de perfecta obediencia,
¿Con qué fin? Con el fin de ganar esa justicia para nosotros. No solamente pagar nuestros pecados, sino también cubrir con toda justicia a fin de que los méritos de Cristo sean otorgados a nosotros, sean contados a nuestro favor. Es decir, como dicen los teólogos, que su justicia nos sea imputada. A esto se le llama en teología la obediencia activa de Cristo. Cristo obedeció en toda justicia, en toda ley, durante toda su vida aquí en la tierra, para otorgarnos esos méritos a nosotros. Y por otro lado, los teólogos distinguen lo que se llama obediencia pasiva, que es como Él obedece como hombre y sufre y muere por nuestros pecados. Tenemos la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo a lo largo de toda su vida. Pero también Cristo en su estado de humillación sufrió no solamente debilidades humanas en su cuerpo, sino también las burlas, la oposición del pueblo, especialmente de los líderes, de los fariseos. A lo largo de gran parte de su ministerio terrenal lo querían matar. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por supuesto, esos sufrimientos de Cristo se fueron intensificando cada vez más hasta llegar a la cruz. Y fue allí, en la cruz, donde esos sufrimientos alcanzaron su cima, porque Él allí cargó con el castigo que nos correspondía y murió en nuestro lugar. Pasamos a la muerte de Cristo, que es su mayor estado de humillación. Hermanos, yo creo que todos hemos leído o escuchado o visto acerca de los padecimientos, el dolor tan intenso de la crucifixión, de una persona cuando era crucificada, todo lo que sufría en su cuerpo en esos momentos. Era un sufrimiento terrible, pero hermanos, el mayor dolor que Cristo experimentó, sin menospreciar su dolor físico, un mayor dolor, un dolor más grande vino de cargar con el pecado y sufrir el abandono y la ira de Dios sobre él. Hermanos, aquí tenemos que detenernos y pensar en algo que a lo mejor pasamos por desapercibido de lo que Cristo estaba padeciendo en la cruz. Nos centramos, como digo, mucho en sus sufrimientos físicos, pero a veces nos olvidamos o no llegamos a comprender que el mayor dolor que Dios, porque Cristo era Dios, puede experimentar es el pecado sobre él. Es decir, Cristo cargó sobre su vida, dice que Dios lo hizo pecado, con aquello que más él abominaba, con lo que más aborrecía en el más amplio sentido de la palabra. O sea, yo creo que no hay palabras para describir lo que Cristo estaba experimentando al cargar todos los pecados sobre su vida, porque eso para Dios es totalmente abominable. Él es completamente santo. A nuestra mente humana es difícil de hacerle ver con total claridad esto, hermanos. Y eso es lo que estaba experimentando Cristo ahí en la cruz. Un total dolor, sufrimiento por cargar con todo el pecado sobre su vida. Nosotros experimentamos muchas veces angustia, nos sentimos sucios, nos sentimos muy mal cuando fallamos a Dios, cuando incurrimos en ciertos pecados. Y eso, gracias a la obra del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, eso nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a ponernos de rodillas, a clamarle al Señor por perdón. Y como digo, muchas veces el peso de la culpa es inmenso. Y obviamente cuanto más crece uno en temor del Señor, en madurez, en santidad, más siente ese peso sobre su vida y ese repugnar el pecado. Bueno, pues nada de eso que nosotros experimentamos en ciertos momentos, hermanos, se puede comparar con lo que Cristo padeció y experimentó al cargar con todos nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz. Y eso, hermanos, lo hizo por ti y por mí, por todos los que hemos creído en Él, por amor. Además, hermanos, Cristo a lo largo de su vida experimentó el abandono de sus discípulos, como sabemos en el último momento, todos salen huyendo, lo traicionan,
todos hemos experimentado el dolor de la traición, de la soledad, cuando nos fallan gente que realmente queremos, familiares, amigos, de los de verdad, nos traicionan, nos fallan, porque así somos los seres humanos tristemente. Y es un dolor fuerte el que se pasa en esos momentos. Bueno, Cristo no solo experimentó eso con aquellos que habían convivido con Él durante bastante tiempo, pero Cristo no solamente experimentó esto, sino que además se vio privado de la cercanía con el Padre, que había sido su más profundo gozo siempre. Cuando Jesús exclama en la cruz, aquí en Mateo 27:46, dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él mostró que él estaba sufriendo porque estaba siendo abandonado por el Padre, estaba siendo separado por completo de su Padre. Su Padre lo abandona en la cruz, hermanos, y esto supuso para él un dolor que para nosotros, hermanos, es imposible conocer y describir. Y ahí el Señor Jesús, hermanos, se enfrentó solo al peso de la culpa de millones y millones de pecados, nuestros pecados. Además, ahí no queda la cosa, no solamente experimenta el abandono de su Padre, sino que además carga con la ira del Padre sobre él. Y es algo que para nosotros, vuelvo a repetir, es incomprensible. No sabemos cómo el Padre derrama esa ira sobre él. ¿Qué experimentó en su interior Cristo? En ese momento Jesús se convirtió en el objeto de odio, vamos a decir así, de odio intenso por el pecado y de la venganza en contra del pecado que Dios había ido acumulando pacientemente, como dice la Escritura, desde el comienzo del mundo, desde que el hombre transgrede y se rebela contra Dios en el jardín del Edén. Así que, hermanos, a través de su estado de humillación, de todos sus padecimientos y finalmente de su muerte, Cristo logró la salvación para nosotros. Es decir, Cristo nos expió. De eso hablamos cuando hablamos de la expiación. Y ahora me quiero centrar en lo que resta de clase, más concretamente en la doctrina de la expiación. Quiero que la veamos un poquito mejor y en la clase próxima también vamos a estar hablando de la expiación. Expiación es una palabra que se refiere a la restauración de la correcta relación entre el hombre y Dios. También lleva la connotación del sacrificio que se realiza o el precio que se paga para que esa relación sea posible. ¿Por qué necesitábamos ser expiados? Bueno, como ya vimos en la lección que hablamos acerca del pecado, todos estamos bajo condenación y bajo la ira de Dios, somos objetos de la ira de Dios y es por eso que nuestros pecados necesitan ser expiados. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios ordena una serie de sacrificios, de ofrendas, para que el pueblo entienda la necesidad de ser expiados sus pecados, de que estaban condenados y necesitaban de la gracia y la misericordia de Dios, y Dios establece estos rituales para demostrarles que Él extiende su misericordia sobre el pueblo de Israel, porque ellos necesitaban ser expiados, necesitaban de misericordia y gracia. Y en esa misericordia y gracia muestra cómo se necesitaba ese derramamiento de sangre. Dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Los animales, como sabemos, eran sacrificados diariamente según lo prescrito en el libro Levítico. Y la paga del pecado nos dice Romanos que es muerte. Ahora bien, hermanos, cabe decir en todo esto que aunque había una necesidad de expiación, Dios no tenía ni la obligación ni la necesidad de salvar a nadie. Dios decide en su misericordia hacerlo, pero Dios no le debe nada a nadie, Dios no nos debe nada a nosotros. Él proporcionó estos sacrificios en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia el sacrificio final de Cristo como ese Cordero de Dios, ese sacrificio que iba a ser el sacrificio de manera definitiva. Pero repito, Dios no tenía necesidad de hacerlo ni obligación tampoco. Dios lo hizo por amor. Pasemos ahora a la naturaleza de la expiación. Bueno, la muerte expiatoria de Cristo se dice en teología que fue penal y sustitutiva. Esto es algo fácil de entender. Penal, ¿por qué? Penal porque Él
Cristo sufrió la pena en la que incurrieron nuestros pecados. Nosotros, por causa de nuestros pecados, teníamos una pena, como cuando el juez establece una pena a un culpable. Nuestros pecados tenían una pena que cumplir. Y esa pena, dice la Escritura, que es el precio de la muerte. Lo vemos aquí en 1 de Pedro 2:24. Cristo, hermanos, pagó esa pena por nosotros, los que hemos creído en Él. Pero también su muerte expiatoria fue sustitutiva. Y esto quiere decir que Él tomó la muerte que nosotros merecíamos en nuestro lugar. Cogió y pagó la pena en nuestro lugar. La idea de la sustitución la vemos en la historia de Israel desde el principio. En Éxodo, como hemos dicho, a través de los sacrificios, vemos como un cordero era matado sustituyendo al primogénito, es decir, al hijo mayor de cada familia israelita. Bueno, Jesús, como Cordero de Dios, es el Cordero sustitutivo. Y no es por casualidad, hermanos, que Jesús muriera durante la Pascua, donde se sacrificaba ese Cordero Pascual. Cristo fue el Cordero Pascual que pagó esa deuda, esa pena, y que nos sustituyó una vez y para siempre. Me gusta mucho cómo lo expresa John Stott, que escribió en su libro La Cruz de Cristo, lo siguiente: la esencia del pecado es el hombre sustituyéndose a sí mismo en lugar de Dios, o dicho de otra manera, creyéndose Dios. Mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyéndose a sí mismo en lugar del hombre. Me parece una frase espectacular. La esencia del pecado es el hombre sustituyéndose a sí mismo en lugar de Dios, mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyéndose a sí mismo en lugar del hombre, tomando nuestro lugar y nuestra pena. ¿Cuál fue el resultado de esa expiación de Cristo? Bueno, por un lado, Él logró la propiciación. Fijaros lo que dice en Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron, todos, y están todos destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es esto de propiciación? Bueno, es sencillo, bastante sencillo. Hemos dicho hace un momento que el Padre vuelca toda su ira sobre su Hijo ahí en la cruz, lo convierte en el objeto de odio intenso por causa del pecado, porque Cristo se hizo pecado por nosotros, y esa ira acumulada en contra del pecado se vuelca en contra del Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que Cristo aleja o satisface la ira de Dios, haciendo que Dios sea propicio, es decir, favorable hacia nosotros. Eso quiere decir que Cristo fue nuestra propiciación. Como vimos anteriormente, el derramamiento de sangre era necesario para la expiación. Jesucristo es ese sacrificio de sangre que fue aceptable a Dios. Hermanos, esta es la esencia de la doctrina de la expiación. Hay un requerimiento eterno e inalterable de la santidad y de la justicia de Dios, de que hay que pagar por el pecado. Y hermanos, aparte de esta verdad central, la muerte de Cristo, si no entendemos esto, no podemos entenderla adecuadamente ni compartirla adecuadamente. Fijaros lo que dice en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí tenemos de nuevo esa idea de propiciación. Pero Cristo consiguió más cosas a través de su muerte en la cruz. Con su muerte, hermanos, cubrió por completo la culpa de nuestros pecados, es decir, nos justificó. En Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, Cristo es nuestro sustituto legal. Vemos como aquí la Escritura usa un lenguaje de un tribunal de justicia, un lenguaje legal para transmitir nuestra salvación. Bueno, nosotros, hermanos, somos culpables ante el tribunal de Dios. Dios es el juez.
Pero Cristo toma nuestra sentencia y somos declarados inocentes, todos aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no solo eso, hermanos, una vez que hemos sido declarados inocentes, nosotros seguimos pecando. Es decir, no hay día, dice la Escritura, que no pequemos. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos otra vez? Bueno, pasa que la justicia perfecta de Cristo se nos sigue acreditando o imputando para siempre. Hermanos, somos justificados una vez y para siempre. Son perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto es precioso, hermanos. Esto no nos da permiso para pecar, pero nos dice que nuestros pecados han sido perdonados todos, una vez y para siempre. Somos llamados a vivir en santidad y se nos da la capacidad por medio de que nos ha sido dado su Espíritu Santo para que podamos vivir en santidad. El que no vive en santidad es una persona que no ha nacido de nuevo. Pero hermanos, esto no quiere decir que perdamos nuestra salvación. Hemos sido justificados para siempre. Dicho de otra manera, hermanos, se rompen nuestros antecedentes penales y también los futuros. Y ahora Dios el juez nos ve y nos trata como si fuéramos Cristo. Pero hermanos, la muerte de Cristo no queda ahí y también produjo nuestra purificación, o lo que a los teólogos a veces llaman la santificación posicional, lo que significa que hemos sido lavados, limpiados y apartados como un pueblo especial, como aceptable para Dios, un pueblo de sacerdotes para Él. Ya no estamos manchados por el pecado, hemos sido lavados, como dice por ejemplo en 1 Corintios 6:11. Pero Cristo, en la muerte, en la cruz, también consiguió nuestra redención, es decir, librarnos de la esclavitud. Ya no somos esclavos del pecado, éramos incapaces de liberarnos de nuestra esclavitud voluntariamente, pero Cristo nos liberó, compra nuestra libertad para siempre. Esa es la idea que transmite cuando habla de redención en la Escritura. Ya le pertenecemos a Cristo, no somos esclavos del pecado, tenemos un nuevo Señor y ese Señor ha puesto un yugo fácil y una carga ligera. Satanás, hermanos, ya no tiene poder sobre nosotros como estuvimos viendo en lecciones anteriores. Y el pecado no tiene derecho sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Podemos vivir para la justicia, para esas buenas obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice la Escritura. En Colosenses 1, 13 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero Cristo, hermanos, también consiguió a través de su muerte expiatoria la reconciliación, porque tú y yo, hermanos, éramos todos enemigos de Dios, enemigos. Eso es lo que nos dice la Escritura, y Cristo nos reconcilió con Dios. Ahora en Cristo no solamente somos llamados amigos, sino también hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por último, hermanos, Cristo nos dio la victoria. Cristo es nuestro vencedor. Por su muerte y resurrección, hermanos, Cristo conquistó a Satanás, al pecado, a la muerte en nuestro nombre. Y es por eso, hermanos, que cuando habla en Juan 12:31, Cristo dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O cuando dice en Colosenses 2:15 que Dios despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, en Cristo tenemos en esa muerte la victoria. Cristo ya venció. 1 Corintios 15, 56 al 57 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nadie puede oponerse a Cristo, nadie absolutamente. En Él dice la Escritura que somos más que vencedores, más que vencedores. Y esto nos recuerda, hermanos, que la muerte sustitutiva de Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos lleva a un glorioso estado de triunfo
y esperanza. No por lo que nosotros hemos hecho, que es nada, sino por lo que Él ha hecho por nosotros por amor. Ya estamos terminando, hermanos. Justo al principio de la lección decíamos que Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo que Cristo vino a hacer, su obra. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso fue exactamente lo que Cristo hizo. Todo lo que Dios se propone, lo cumple, lo lleva a cabo. Nosotros, hermanos, no contribuimos en nada absolutamente a la salvación. Fue enteramente y completamente de Dios a través de la persona de Cristo. Cristo compró nuestra salvación, nuestra redención y expió nuestros pecados. Él no vino a hacer de la expiación una realidad potencial, es decir, algo posible, sino una realidad verdadera para todos aquellos que se arrepienten y creen. Hermanos, esta expiación nos es aplicada por el Espíritu Santo cuando nos convertimos, cuando nos alejamos de nuestro pecado y confiamos en Cristo. Tenemos a las tres personas de la Trinidad actuando de manera armoniosa en esa gran obra de la redención. La muerte de Cristo fue un acto sustitutivo por todos los que el Padre escogió, que son todos aquellos a quienes el Espíritu Santo le da el regalo de una nueva vida. Ahí tenemos a los tres trabajando o actuando de manera armoniosa para pues darnos esa redención y expiación por nuestros pecados. Terminamos aquí. Como he dicho, en la próxima lección vamos a continuar con este estado de humillación. Concretamente vamos a ver un aspecto de la doctrina de la expiación que, por falta de tiempo y porque requiere verlo con tranquilidad, lo veremos en la próxima lección exclusivamente, que es el alcance de la expiación. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, ¿pagó Él por los pecados de toda la raza humana o solo por los pecados de los que Él sabía que al final serían salvos? Vamos a responder a esta pregunta que es muy controversial, sobre la cual se generan muchas dudas, muchas inquietudes. Como sabéis, nosotros somos reformados, evangélicos reformados, y creemos que la expiación fue limitada solamente a los escogidos de Dios. Esta es una de las doctrinas de la gracia, una de las 5 doctrinas de la gracia, y posiblemente sea la más problemática de aceptar, en el sentido de que es difícil en nuestra humanidad aceptar y entender esto. Entonces es un tema que considero que creo que tenemos que dedicarle toda una clase para hablarlo con total tranquilidad. Así que sin más, Dios mediante, nos vemos en la próxima lección. Que el Señor os bendiga. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria, por la eternidad.